Soy Ignacio Martínez y esto es Pensar el Catolicismo. En este video voy a compartir con ustedes los libros que me han ayudado en esta formación del catolicismo, en esta conversión, que también le llamo yo. Y voy a hablar sobre ciertos autores, ciertos clásicos que yo considero que te van a ayudar bastante en la formación y te van a acompañar a poder ir desarrollando esta enseñanza, que no solamente es fe, sino que también se piensa y se estudia. El catolicismo es considerado en nuestro país como algo supersticioso a veces, por personas que no conocen la fe, que no conocen la doctrina católica. Dado que el catolicismo, primero que todo, es cristianismo. Muchas personas creen que el catolicismo está desligado del cristianismo, y no es así. Católico significa universal, es una palabra en griego. Y el cristianismo es el seguidor de Cristo, el católico es seguidor de Cristo. El catolicismo está fundamentado en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y también está fundamentado en los concilios y en los papas, es decir, en un magisterio. Hay una autoridad dentro de la Iglesia Católica. Y es por eso que es necesario no confundir con ideologías modernas. Hay que recordar que la ideología nace en la modernidad, nace en el siglo XVII, siglo XVIII, nacen con conceptos, abstracciones como el liberalismo, como el marxismo, el anarquismo, el nacionalismo, que son movimientos que nacen hace 300 años atrás, no tienen más que eso. En cambio, la Iglesia Católica tiene 2000 años de existencia. Por lo tanto, no hay que confundirse ahí. Y tampoco confundir ciertos movimientos políticos y ciertos movimientos artísticos. Dentro de la Iglesia Católica no tiene relación con ideologías de derecha o de izquierda, progresistas, nacionalistas, de ningún corte radical inventado conmigo nuevamente desde la modernidad. Eso son cuando hay un movimiento político que intenta hablar sobre el catolicismo y el cristianismo es porque a través de instrumentos intentan llegar al poder para poder convencer a personas que siguen esta religión de muchas veces no de una manera seria. Por otro lado también hay movimientos musicales, ¿cierto? Movimientos como el metal o el rock, el heavy metal. Todos estos movimientos tampoco tienen ninguna relación con el cristianismo ni el catolicismo. Dentro de la Iglesia Católica podemos escuchar cantos gregorianos, música docta también. Pero todas estas cosas o todos estos movimientos de música metal son movimientos modernos que lo puede escuchar un laico o personas que no necesariamente tengan de relación con la Iglesia Católica. Un católico puede escuchar música de esta índole, pero no tiene ninguna relación con la Iglesia Católica. Bien, es importante dejarlo en claro. Y para que no te confundas con cosas políticas o cosas artísticas, ni literatura, ni cosas de esa índole, vamos a hablar sobre textos que sí te ayudan para poder estudiar la fe católica. Hay que recordar nuevamente que el catolicismo también se piensa. El catolicismo está basado en filósofos, en padres de las iglesias, en santos, personas que también dedicaron su vida al estudio y a fundamentar el catolicismo. No solamente fe, Santo Tomás de Aquino nos decía que el catolicismo es una síntesis entre fe y razón. Yo me acerco al catolicismo por la filosofía, no me acerco al catolicismo porque se me apareció María ni se me apareció algún santo. Yo tampoco me burlo de estas personas, pero debo ser honestos, o sea, debo ser honesto con ustedes. Y el catolicismo es muy rico en términos filosóficos, en términos de pensamiento, de historiadores, etcétera. Y es por eso que quiero compartir con ustedes autores que yo he leído y que gracias a Dios llegué a la conversión. Bien, yo creo que no voy a hablar en términos cronológicos, pero me parece que estos libros que voy a compartir con ustedes son libros que te llevan a un camino espiritual para poder ir fundamentando y alimentando la fe, ¿ya? Cierto que eso también es muy necesario, es un alimento. Por ejemplo, el clásico de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que debe estar en tu biblioteca y también debe estar como cabecera. También tenemos un libro clásico del pensamiento católico de Thomas de Kempis, La imitación de Cristo.
Estos libros generalmente te muestran enseñanzas a través de sus escritos. Lo que tú hallas son remedios contra los males de la humanidad que siempre han estado presentes, ¿no? No es que solamente estén presentes actualmente, son esas luces que te aparecen en la oscuridad y te ayudan a seguir caminando por este camino que muchas veces es muy complejo. También tenemos, a propósito de la Virgen, tenemos un tratado de la devoción a la Virgen de Luis María Grincón de Montfort, que es un tratado muy interesante porque es un tratado que te puede servir para hablar en honor de nuestra Madre y Soberana Señora, María, y bueno, eh, conocer y trazar ideas de por qué nosotros sí creemos en María y hay muchos protestantes que la niegan, a pesar de que el hereje Martín Lutero sí creía en ella. También hay otro clásico de San Francisco de Asís que se llama Florecillas. Nuevamente son libros que, bueno, aparecen los milagros, los ejemplos gloriosos de San Francisco de Asís, de las personas que fue conociendo en la orden. Y de esa forma, cuando se habla de los santos, son pruebas fehacientes de las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Bueno, también obviamente que hay que reconocer no solamente la inteligencia de Santo Tomás de Aquino, sino que también su acercamiento a la fe y además cómo él la puede explicar a través de la razón y la filosofía. Este es un compendio de la Suma Teológica, que es la obra magna de él, que es una obra bastante voluminosa, debe contener por lo menos 5 tomos, ¿cierto? Y son obras que por lo menos tienen 1000 páginas cada una, por lo menos ustedes podrán notar o podrán comprender que es un libro bastante complejo de conseguir también, y además que es muy caro. Otro santo, ¿cierto?, que también escribió de manera autobiográfica, mostrando ciertas virtudes e ilustrando y representando a través de su obra, es San Agustín, con las Confesiones, en donde nos cuenta su conversión al catolicismo. Estamos hablando de una persona que creía en los maniqueos, ¿cierto?, todas estas herejías que aparecen después de Cristo. Y finalmente, gracias a su madre, Santa Mónica, y la ayuda y su experiencia vital, puede comprender y acercarse un poco a lo que es la conversión al cristianismo. Disculpen. Bueno, también tenemos otros autores, por ejemplo, de la talla de filósofos también. Ya, como ya comenté en un comienzo, la filosofía y la teología son lo más importante para poder comprender el catolicismo y desarrollar la doctrina y comprenderla y estudiarla. Son alimentos que, como digo nuevamente, te van a ayudar a nutrir tu fe. Bueno, aquí tenemos un filósofo francés que se llama Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, en este libro que se llama Consideraciones sobre Francia, nos habla sobre el fenómeno de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, curiosamente, en la actualidad es considerada como uno de los actos más revolucionarios y rupturistas de la historia, al menos de los últimos 300 años, en donde la Revolución Francesa es considerada como, como los católicos como un hecho satánico, en el sentido de que fueron personas que decapitaron, ¿cierto?, monjas, violaron monjas, decapitaron a Luis XVI también, porque según ellos necesitaban, o al menos tenían la consigna de libertad, fraternidad e igualdad, esa consigna demoníaca en donde la utilizaron para poder justificar asesinatos, quemas de personas, entre otras cosas. Quizá en algún momento voy a hablar sobre este libro en concreto, pero la Revolución Francesa es la entrada a la ilustración, a la modernidad, en donde luego aparecen todas estas ideologías que acabo de mencionar en el inicio de este video: liberalismo, marxismo, nacionalismo, anarquismo. Todas estas ideas nacen gracias a la Revolución Francesa, en donde el hombre ya se libera de todas las cadenas que quería tener, pero sin embargo lo que hace es desatar una bestia que se ha ido desarrollando durante los últimos 300 años, en donde libertad pareciera ser que el concepto o definición de libertad ya no reside en Dios, sino más bien en la medida del hombre por el hombre,
donde prácticamente estamos hablando ya de un desorden brutal y donde podemos justificar incluso las peores guerras, las masacres del siglo XX, que para qué vamos a volver a nombrarlas. Hay otro filósofo que es cuestionado también por varias personas que siguen el tradicionalismo, pero que me parece que te puede nutrir bastante, que es Jacques Maritain, que es un filósofo francés del siglo XX, que fue cuestionado por su cercanía a la democracia cristiana también, pero me parece que sus rasgos filosóficos nos pueden aportar bastante, sobre todo lo que se conoce como neotomista, que muchos decían como que de tomista nada, pero tenía muchas cosas solamente de neo. Pero me parece que los principios filosóficos que aborda Maritain en muchos casos te puede ayudar bastante para poder seguir nutriendo la fe y poder ir desarrollando un poco y justificando la doctrina católica. Así que me parece que es un acierto y también, curiosamente, también acá hace una crítica al liberalismo, que muchas veces el liberalismo se relaciona, o los movimientos de derecha se relacionan con el catolicismo. ¿No? Que cuando tenemos que comprender que la religión católica no es una ideología y no necesariamente obedece a la modernidad, derecha-izquierda. Bien. Otro filósofo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención es un filósofo ruso que es de corte ortodoxo, cristiano ortodoxo, que es Nicolás Berdayev. Creo que también es un escritor que te puede ayudar bastante. En este caso tenemos un ensayo filosófico sobre el reino del espíritu del César. El reino del espíritu vendría siendo el reino de Dios, y el reino de César vendría siendo el reino terrenal, el reino político. Así que de todas maneras ningún desperdicio para que también lo tengan en consideración. En este caso también tenemos a Jaime Balmes, un filósofo español del siglo XIX, con esta obra que es el protestantismo comparado con el catolicismo, el tomo uno, que es un libro muy interesante, donde a través de la filosofía Balmes va desarrollando el pensamiento católico en paralelo a lo que hizo Martín Lutero y todas las subjetividades que van dentro del protestantismo, donde ellos tienen como uno de los fundamentos principales de que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Según quién y cómo lo puedes comprobar es una de las respuestas que se le dan a Martín Lutero, ¿cierto? O cómo lo sabe. Así que también es un libro bastante interesante en ese sentido. No puedo profundizar mucho en cada libro por el tema de la elaboración del video, pero también aquí tenemos otro teólogo suizo, que también es bueno, que se llama Hans Urs von Balthasar, ¿cierto? Que en este libro, que lo estoy leyendo, es un tratado muy interesante, porque le está dando fundamento y le está definiendo ciertas cosas relacionadas con la Sagrada Escritura, que como digo nuevamente es un teólogo que igual es complejo de leer, no es fácil, y en el fondo una de las últimas cosas que estaba leyendo son sobre las tesis de la Iglesia Católica, el misterio de la gloria, por ejemplo, y bueno, también te da el fundamento bíblico, la soledad de la muerte y de la misión del cristiano. Bien. También es importante hablar bueno, un papa que tenemos, que fue Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, que aparte de esto fue un gran teólogo, un gran conocedor de la filosofía, estudió a filósofos como Hegel, como Heidegger, ¿cierto? Kant también, y bueno, otros más. Y dentro de sus trabajos de teología es inevitable que aparezcan nombrados, citados varios filósofos, y es por eso que es todo un acierto, textos bastante completos que incluso te ayudan, además de alimentar tu fe nuevamente, y además de fundamentarla, es además de que la misma filosofía te ayuda a hacer las preguntas concretas para poder ir desarrollando el pensamiento católico. En este caso tenemos La Introducción al Cristianismo, que es un libro tremendo, que aquí tiene mucho de filosofía, responde a estas preguntas de objetivo fundamental, pues, o sea, qué es el cristianismo, es sobre la Iglesia Católica, sobre la Santísima Trinidad, ¿cierto? El tema de Dios, cuestiones preliminares, en el fondo, en la fe en el mundo de hoy. Entonces, es algo muy interesante que uno puede ir revisando acá, desarrollando conjunto con él. Cuando dice acá, por ejemplo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
muchas veces se entiende de que Jesús y Dios son personas distintas, separadas, y acá te explica también Ratzinger que no es así, que dentro de la doctrina católica por eso se habla de la Trinidad, ¿cierto? Dios, Hijo y Espíritu Santo, y ahí te va desarrollando y tratando de explicar de manera bastante, no es fácil, ¿ya? Es algo mucho más complejo, pero si tienes formación en filosofía y en teología, claramente te va a ser un libro de mucha ayuda. Este libro que también estoy leyendo que se llama Los Padres de la Iglesia, que es un libro muy interesante, donde acá hay una especie de seminario en donde Benito XVI viaja desde los primeros papas, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, los primeros padres de la Iglesia, y aquí te va haciendo un viaje, incluso llega hasta San Agustín, y es muy interesante porque pasa por San Cipriano, ¿cierto?, por Ignacio Antoquía. Es un libro muy completo que te va comentando características históricas y de Clemente de Alejandría, orígenes. Te va comentando la historia de cada uno de manera como una catequesis. ¿Bien? Y son rasgos generales de cada padre de la iglesia, ¿cierto? De los años donde también estuvieron comprometidos. Y eso es muy interesante porque muchas veces lo desconocemos cuando se habla de que por lo menos el típico argumento progresista o el típico argumento esotérico, masónico, satánico, en donde te dicen que Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica, lo cual es completamente... eso no es cierto, eso de hecho es ridículo. Lo que hizo Constantino fue institucionalizar la Iglesia Católica y eso ya estaba de antes. Es cosa de ver el siglo I y recurrir justamente acá al capítulo de Ignacio Antoquía para poder despejar esas mentiras que muchas veces las difunden sectores progresistas, sectores paganos, ¿cierto? Sectores que siempre quieren atacar la iglesia. Así que los padres de la iglesia de Benedicto XVI, una joya que te va a ayudar también a seguir alimentando la fe. Y también tenemos justamente también Benedicto XVI, fue un grande, el compendio, es un compendio del catecismo de la Iglesia Católica, donde gracias a este catecismo nosotros podemos comprender en lo que cree la Iglesia Católica, ¿cierto? O sea, tú como católico tú no puedes ser católico a tu medida, porque hay un magisterio, ¿cierto? Hay 2000 años de tradición, están los sacramentos, cómo se celebra una misa, qué es la fe, qué es la razón, qué es el espíritu, qué es Jesucristo, que es la respuesta del hombre a Dios y la etapa de la revelación de Dios. Es un libro muy bueno, ¿cierto? Que, como les digo nuevamente, aparece en los 10 mandamientos también, explicado. Me parece que es un libro que te aporta mucho a la formación católica, porque, como les digo nuevamente, el problema del católico es que no lee nada. Y al no leer nada no puedes defender la fe. Y no se trata solamente de defenderla, sino de vivirla. Uno la puede vivir, ¿cierto?, de una manera ingenua, pero lo importante de esto es alimentar al espíritu con el intelecto. Para eso Dios nos dio capacidad de entendimiento y razón para poder utilizarla, ¿cierto? Y es justamente para eso que también uno debe seguir leyendo. Y bueno, también tengo este compendio de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que es muy bueno, obviamente muy filosófico, como les digo nuevamente, la filosofía tiene que estar dentro de la iglesia para explicar el catolicismo y estudiarlo. No puede estar fuera. Es un libro muy interesante que también te va a servir mucho de base. Y también he estado leyendo uno de San Juan Crisóstomo. Bueno, este libro es buenísimo porque, bueno, son sermones sobre la pobreza. Y aquí vamos a atacar un poco lo que es el capitalismo. Muchas veces la derecha intenta adueñarse del catolicismo y con todos estos sermones, con uno que tú leas, inmediatamente te das cuenta de lo que el catolicismo pensaría al respecto o piensa al respecto de estar relacionado con movimientos de derecha que le interesa solamente acumular capital. San Juan Crisóstomo no estaría de acuerdo, ¿cierto? Y hay que comprender por ejemplo, solamente les voy a decir que en este caso, en los escritos de él, no habla sobre practicar la virtud, que con no compartir la riqueza es un pecado, bueno, que eso está dentro del Evangelio, no lo tiene que explicar, no lo tiene que escribir él, pero lo explica a través de sus sermones, las riquezas del Señor, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces no hay que defraudar al pobre,
entre otras cosas. Y, por ejemplo, acá dice, no es rico el que está rodeado de muchas cosas, sino el que no necesita de muchas, ni es pobre el que no posee nada, sino el que desea muchas cosas. Entonces aquí hay una lucha, una pugna entre el espíritu y la carne que es constante. Y finalmente podríamos determinar y decir que dentro del catolicismo, una de las cosas más importantes es la lucha y la pugna entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Y es un camino que finalmente tú vas combatiendo en tu vida, y cuando ya te decides a seguirlo, ¿cierto? Es una cosa que no termina nunca. Es un combate constante contigo mismo, obviamente. Y aquí también, por ejemplo, les puedo compartir esta frase: desgraciado y miserable, dile que este es antes bien al hombre más feliz, porque tiene a Dios por amigo. Vive virtuosamente y posee, si tiene la conciencia limpia, vive virtuosamente. ¿Qué daño le puede venir de falta de riqueza? Pues a heredar el cielo y todos los bienes del cielo. O sea, lo que estamos diciendo acá es que muchas veces, lo que dice acá Juan Crisóstomo, es que las personas siempre les dicen o los señalan: tú eres un desgraciado miserable, porque finalmente tú no tienes dinero, no tienes riqueza, pero sí, tú puedes ser feliz porque tienes a Dios de tu parte. Él es tu amigo. Y si tú eres virtuoso, vives de manera virtuosa y por conciencia limpia, esa es la verdadera riqueza. Entonces, finalmente, ese es el pobre virtuoso. Entonces, eso lo quería compartir. Hay otros libros que he leído sobre, bueno, de historia. Uno de los historiadores que yo, mejores que he leído este último tiempo, más completo y que defiende también el católico apostólico romano, ¿cierto? Que es lo que yo también defiendo y creo, es Hilary Belloc, ¿cierto? Un historiador inglés que también yo también les sugiero que busquen. Y dentro de la literatura, para acompañar, ¿cierto? Pero por eso digo acompañar, no que ellos te den doctrina, pero sí te ayuda como alimento espiritual. Puedes leer autores como Leon Bloy o Leon Blas, Pieter van de Verde Bajeren también, George Bernanos, François Mauriac, eh, Charles Peggy, entre otros más, ¿cierto? Chesterton también, otro tremendo escritor que también hizo ensayo aparte de novela. Lo importante es también recoger los ensayos antes que las novelas, considero, dado que esto te da una formación, como digo, filosófica y teológica, que es lo más importante para el desarrollo de la doctrina católica, ¿cierto? Podría hablar de otros libros más que dejé obviamente pendientes, pero esto es lo que les podría recomendar. También está Teresa Jesús también, que otra santa, Teresa de Lisieux. También está, bueno, había otra santa, bueno, no recuerdo los nombres en este minuto, pero sí dejaron su santo cura de Ars también, obviamente. Y bueno, podría estar citando más, pero en el fondo es decir que la doctrina católica es muy rica. No solamente es leer la Biblia, si bien la Sagrada Escritura es importante, es la base, pero para poder comprender las Sagradas Escrituras, nosotros también tenemos que comprender y elaborar un marco, un ambiente histórico, filosófico que nos permita poder comprender esto. Porque no solamente la palabra de Dios que vamos a comprender si la leemos de manera literal, hay que comprenderla, hay que masticarla y ver a qué se refería. Hay que comprender en el idioma que se escribió y en la época en que se escribió y cómo se escribió, ¿cierto? Así que eso es lo que les podría mencionar. La vida es un enigma, es un misterio. Y a pesar de que existan todas estas ideologías modernas que te invitan solamente a lo hecho, al facto, como dicen ellos, básicamente no pueden negar la existencia de Dios, no pueden negar los 2000 años de tradición de la Iglesia Católica, que está fundamentada en lo que cree la Iglesia Católica, bases morales, culturales, sociales, que están todavía existiendo en varios países de América y Europa y en el mundo. Así que bueno, eso, muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de su agrado. Espero seguir subiendo contenido de esta manera, nuevamente con mi rostro, porque estaba subiendo muchos videos con audio. Así que eso. Muchas gracias y que estén muy bien.